santo, el Señor Dios poderoso. No eres tú, tú eres santo. Vamos, dilo, santo, el Señor Dios poderoso. Dilo digno, no eres tú, no eres tú. Amén. Y mi iglesia conmigo, aleluya. Y aleluya. Y aleluya. Reinas tu poderoso Dios. Lo decimos. Y aleluya. Y aleluya. Reinas tu poderoso Dios. Lo decimos aleluya, dile. Y aleluya. Y aleluya. Santo, dile, santo, el Señor Dios poderoso. No eres tú, no eres, tú eres santo, el Señor Dios y el Señor Dios poderoso. No eres tú, no eres, tú eres santo. Iglesia, decláralo, el Señor Dios poderoso. No eres tú, no eres tú, tú eres santo, santo. Díselo levantando las manos, el Señor Dios poderoso. No eres tú, no eres tú, tú eres santo. El Señor Dios poderoso. No eres tú, no eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso. Vamos, decláralo, díselo. No eres tú, no eres, una vez más díselo, tú eres santo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre. El Señor Dios. Levantamos nuestras manos al cielo y cantamos. No eres tú, no eres tú, tú eres santo. Gracias, Señor. Santo, el Señor Dios poderoso. No eres tú, Santo es Dios, santo. no eres tú. Y amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Él es buenísimo, digno de suprema alabanza, digno de suprema gloria. Aleluya.
digno de honra. Santo es el Señor. Tomen su asiento, queridos hermanos y hermanas. Un saludo para todos los que nos ven a través de la internet. Y un saludo para ustedes. Un saludo para nuestro querido amigo Jasper. Le conozco a él desde que jugaba con Limón. Eso fue hace poquito. Santo Dios, yo creo que como 50 años atrás. Ya lo hice soñar otra vez. Qué bendición estar con ustedes aquí. Muchos pensarán a qué se debe nuestra visita. Y es parte de lo que quiero explicarles. Tal vez no como a manera de predicación, sino de información que posiblemente termine en predicación. Dice el libro de los Efesios, en el capítulo 6, versos 12 y 13, un pasaje que conocemos muchos los que nos gusta orar, y dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Yo me crié en una familia evangélica desde mi nacimiento. Mis abuelos maternos fueron de los primeros diáconos que hubo en este país, en la iglesia metodista. Y yo soy convertido al Señor desde hace más de 60 años. Le entregué mi vida a Jesús a los 7 años de edad. Por lo tanto, me crié en la vida, en el camino, en la casa de Dios. Y la oración, desde los días que yo me acuerdo, ha ido sufriendo cambios, ha ido tomando más fuerza, más poder. Y el pueblo de Dios, en la medida que fue entrando el pentecostalismo en nuestro país, porque en el ambiente donde yo me crié no se aceptaba la llenura del Espíritu Santo, no se aceptaba la gente orando en las lenguas del Espíritu. No era de corte pentecostal. Pero empezó a entrar Dios para traer un despertamiento espiritual en nuestra nación. Y más o menos en los años 60, especialmente los 70, entró con mucha fuerza el movimiento pentecostal, con varias organizaciones pentecostales que hoy tienen muchísimas iglesias. Dentro de ellas las Asambleas de Dios, la Iglesia de Dios. Y hubo un movimiento muy grande que se le llamó en aquellos días las campañas de sanidad divina. Y pienso que el fundamento de esta congregación vino precisamente a través de campañas de sanidad divina. Y esa fuerza pentecostal le inyectó a la oración un poder. Antes era la iglesia muy dada a orar mentalmente. Usted recibía una información y usted en su idioma particular oraba por esto. Pero era una oración que tenía un limitante. Ya lo dice el apóstol Pablo cuando habla a través del libro de los Romanos, hablando de la oración de intercesión. Pablo dice que nosotros no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu Santo que nos ha sido dado
y que nos acompaña y que nos llena. Él en nosotros y desde nosotros ora a través de nosotros con gemidos indecibles. El que conoce cuál es la perfecta voluntad del Padre. Y eso cambia mucho los resultados. Porque nosotros cuando oramos mentalmente oramos por una petición particular, por algo que nos piden en forma particular. De hecho, en la radio, en la televisión, la gente nos da detalles. Orar por una persona enferma con cáncer de próstata, orar por alguien que ha recibido en esos días un impacto en su corazón y está infartado en el hospital. Y oramos en nuestro idioma y cubrimos la oración. Pero cuando entendemos de orar en el Espíritu, además de esa oración en nuestro idioma, oramos un poco, ampliando la cobertura de oración en otras lenguas. Y es entonces cuando a veces, ni sabiendo lo que estamos orando, el Espíritu Santo, que conoce la voluntad del Padre, penetra en esa oración y trae cambios sustanciales. O ya lo dicen los entendidos en esto, que muchas veces de madrugada te levanta el Espíritu Santo, te pones a orar, comienzas en tu idioma y luego es una carga y terminas con gemidos indecibles, con lágrimas. Y a veces entra uno a orar de una forma tal que parece como que uno está con dolores de parto. Y después oyes resultados de cosas sorprendentes por las que oraste que ni sabías. Era Dios que te usó a ti o a mí para establecer, aleluya, su poder sobre una determinada situación. Entonces nosotros pasamos de la oración que llenó nuestro país en la primera mitad del siglo pasado, oración mental, a una oración de corte pentecostal, una oración que incorporó los gemidos indecibles, las lenguas del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Incorporó inclusive el ayuno no muy practicado años atrás, las vigilias, aleluya, y a veces hasta los dolores de parto. Y entramos en los años 80 y 90, donde nos envolvió a nivel mundial un ámbito profético con un poquito más de profundidad en la oración, y terminamos entendiendo que era necesario orar por territorios, orar por naciones, ya no solo por personas, ya no solo por peticiones, sino por lugares, por familias, por naciones y, repito, por territorios, porque empezamos a entender pasajes como este, donde dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas de carne y hueso, obviamente, sino que nuestra lucha se volvió una lucha territorial contra espíritus denominados en la Escritura principados, dígase espíritus principales territoriales, que fueron asignados por Satanás para dominar y gobernar un territorio. Este puede ser una zona restringida o pequeña, o puede ser una zona vasta, como una nación, o una área del mundo como Centroamérica. Y esos espíritus se especializan por tratar de provocar en los territorios prácticas pecaminosas que abren la puerta para que el diablo pueda tener control, dominio y autoridad sobre la gente. Nosotros decimos en el ámbito de la intercesión, para tener ciertas bases o poderes legales para dominar a la gente por causa del pecado que practican. Y empezamos a conocer que había un tipo de oración de la que no se hablaba. Era la oración estratégica, la oración territorial, la oración profética, que incorporaba, además de las lenguas, los gemidos indecibles, los dolores de parto, más aún dones, percepción del Espíritu del Señor y sobre todo una oración estratégica
contra cierto tipo de espíritus de alto nivel. Gobernadores de las tinieblas son espíritus de alto calibre asignados por el infierno para dominar a aquellos que están en posiciones de gobierno, posiciones de gubernamentales, y trabajan donde ellos trabajan, y trabajan después que ellos dejan de trabajar donde ellos duermen, para trabajar sus mentes, porque teniendo ellos el poder en la mano, en los espacios de tiempo en que son posicionados a través de la política, a través de decisiones de los pueblos, ellos tienen la habilidad, mientras estén en ese poder, de firmar, decretar, declarar, decir, y lo que ellos decidan en ese momento, aunque 4, 5, 6 años después, ya no importa si firman o no, porque no tienen autoridad. Pero mientras firman y mientras están ahí, dígase presidentes, dígase ministros de Estado, dígase embajadores, dígase jueces, dígase magistrados, dígase diputados, dígase senadores, lo que ellos determinen se vuelve ley y envuelve a todos, y de una o de otra forma nos afecta, y son muchas veces dirigidos por espíritus llamados gobernadores de las tinieblas. Nuestra lucha es contra potestades, espíritus de altísimo nivel, que lo que siembran es cierto tipo de prácticas, y a veces, más que conocer el nombre, nosotros podemos decir cuáles son las potestades que operan por la práctica que ellos incentivan o por lo que nuestros ojos ven como resultante de su acción. Principados de muerte, principados de narcotráfico, potestades de enfermedad, potestades de cáncer, potestades de hechicería, potestades de idolatría, potestades de violencia, potestades de homicidio, y lo vemos reflejado en áreas de los territorios donde vemos que prolifera mucho esto. Mi padre espiritual, el doctor Morris Cerulo, en vida, él decía una frase que fue un lema y una enseñanza: toda verdad es paralela. Todo lo que tú ves manifestado en lo natural tiene que ser encontrado o buscado o entendido desde una dimensión espiritual, porque lo que ocurre visualmente muchas veces es provocado por fuerzas espirituales que no vemos. Y si vemos en lo natural algo que está ocurriendo, debemos saber que esto es por causa de un tipo de fuerza que en la dimensión espiritual está operando para provocar esto entre los pueblos. Significa que donde prolifera el homicidio, posiblemente haya una potestad de muerte, de homicidio y de violencia que esté detrás, provocando que la gente se mate. Donde haya mucha prostitución, mucha perversión sexual, posiblemente es porque tenemos potestades en ese ámbito que están provocando que la gente entre en problemas de adulterio, fornicaciones, homosexualidad, lesbianismo, perversión, lujuria, lascivia. Y nosotros tenemos que entender que de la única forma que podemos sacar a la gente de ahí y que podemos hacer cambiar a la gente es atando esas fuerzas espirituales que están provocando que en lo natural sucedan estas cosas. Entonces empezamos a entender acerca de la verdadera intercesión para liberar territorios, y empezamos a entender un poco acerca de lo que en los finales de los 80 y principios de los 90 tomó mucha fuerza y se le llamó la guerra espiritual estratégica territorial. Y nosotros nos envolvimos como ministerio y equipo en ir a viajes y a naciones y a lugares
para producir ese tipo de oración y para provocar que la gente orara por sus ciudades, por sus territorios, y que fueran más específicos. Los animamos a aprender a estudiar sus territorios, a hacer lo que llamamos un mapeo espiritual, es decir, con un mapa empezar a anotar en ese mapa dónde están los centros de idolatría, dónde los centros de gobierno, dónde los hospitales, dónde los centros más peligrosos o riesgosos de ese territorio, e ir anotando en un mapa todas las cosas que producen un efecto negativo sobre la sociedad, para que luego entonces, mapa en mano, nos pudiéramos mover, ya sea a través de automóviles o a pie, a orar en contra de lo que ahí, que se ve, no se ve. Y una vez que atamos los poderes demoníacos, que vemos como resultante su trabajo en la sociedad, empezamos a ver cambios en la gente. La gente se empieza a convertir. Es como que los cielos se abren. Es como que los poderes demoníacos son echados fuera, son encadenados y sacados de aquel territorio, y Dios comienza a traer la bendición sobre los pueblos, sobre las familias, y comenzamos a ver un avivamiento manifestarse sobre la tierra. Entramos en el año 2000 entendidos en este tipo de oración, y de esto yo podría hablarles por horas. He escrito muchos libros sobre esto y es parte del reconocimiento que internacionalmente se me da en algunos ámbitos. Entonces quiero contarles 2 o 3 cosas que ustedes deben saber. La oración sigue teniendo poder. ¿Cuántos dicen amén? Mira a alguno en la familia, dile: la oración es insustituible. La oración sigue teniendo poder. Aleluya. ¿Cuántos levantan sus manos? Diga conmigo: la iglesia que ora es una iglesia que influye. El ministro que ora es un ministro que ve milagros, que ve maravillas, que ve el poder de Dios, que ve la gloria de Dios. Una familia que ora, aleluya, ve a Dios intervenir en sus asuntos, ve a Dios intervenir en su economía, en su salud, y ve a Dios moverse a favor de cada miembro de la familia, porque la oración tiene un poder extraordinario, es un poder celestial, espiritual. Y los poderes demoníacos lo saben. Satanás sabe que si usted y yo oramos, él tiene la guerra perdida. Y nosotros lo entendimos. Y si usted se pone a ver un poquito la historia, Costa Rica ha sido un país privilegiado. En medio de todo, y en medio de tantos que pareciera que nos quieren quitar ese privilegio por la forma en que hacen cosas, pero hemos sido un pueblo privilegiado y bendecido. Mientras los huracanes, los terremotos, las guerras civiles, los golpes de estado, los verdaderos problemas económicos, la pobreza extrema se dan en países muy cercanos a nosotros. Los huracanes se van, dejan daños, pero no tan terribles como en otros lados. Los terremotos como el de Nicoya años atrás no nos dejó, gracias a Dios, ni un muerto. Con un terremoto en la escala Richter tan violento como el que hubo en Haití, que dejó miles de muertos, y a nosotros no nos dejó ni uno, por la gracia y el favor de Dios. Significa que algo pasaba sobre Costa Rica que usted debe saber. Y posiblemente usted era parte de los que hacían que las cosas pasen. Y por causa de su oración y de la mía,
es que Dios trajo protección y ha traído protección de todos estos flagelos naturales y toda esta acción demoníaca. Aleluya, que aunque la vemos pasar, el Señor la ha controlado, la ha detenido por causa de los intercesores en esta nación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Hubo una ocasión que tuve una visión mientras oraba y ayunaba y vi a Costa Rica atravesada por un río con aguas turbulentas que empezó a secarse, y cuando estaba casi seco, en lugar de agua, lo que habían eran pequeños esqueletitos, como cuando yo era chiquillo que me regalaron un llavero que tenía una cadenilla y un esqueletillo ahí, así. Y Dios me habló y me dijo: no creas que tu nación es mejor que la de otros. No creas que tu nación es mejor que Honduras, que Nicaragua y que otros países. Me dio nombres. Lo único que ha sucedido con tu país es que hay muchos más en tu tierra que en otras que han entendido lo que significa orar a mí, y que significa que yo los cubra, yo los proteja y yo los respalde. Me dice más: te he mostrado la condición, cómo está el río de la oración. Hace años el río de la oración estaba elevadísimo, mas ahora han dejado de orar y se está secando, y esto es peligroso porque lo que va a correr o lo que podría correr es muerte. Así que levántate y comienza a levantarme reuniones de oración por toda la nación. Y empecé a llamar pastores, y en cosa de unos meses habíamos realizado 82 reuniones de oración. Habíamos distribuido cerca de 70,000 botellitas de aceite para consagrar y dedicar nuestra nación a Jesucristo. Y los niveles de la oración volvieron a subir, volvieron a subir, volvieron a subir. Y Dios nos protegió, aleluya. Mientras en otros países los flagelos y la destrucción seguían viniendo, Costa Rica es privilegiada, no porque seamos los mimados de Dios, sino porque todavía hay gente que ora, todavía hay mujeres que oran, todavía hay jóvenes que oran, todavía hay pastores que oran, todavía hay gente que cree que Dios nos puede guardar. Y le podría contar más historias semejantes a estas donde hemos tenido que mover la oración. Querido Jasper, nosotros vivimos, mi esposa y yo, antes Pablo, ya casado, vive cerca de la casa, pero ya no está con nosotros. Donde nosotros vivimos es en la carretera que va hacia el Surquí, y estamos sobre cuesta. Al lado nuestro hay un lote, y cuando llueve un día sí y otro también, y mañana igual, y pasó mañana también, el bendito lote ese se empieza a llenar de agua. Y mis hijos saben que a veces eran tales los temporales y los aguaceros que se nos filtraban las paredes, se nos metían en la casa, y nos pasábamos horas tratando de sacar el agua por las puertas, por todas partes. Hace unas semanas comenzó a llover. Nosotros tenemos una piscina detrás de la casa. No es pecado disfrutar, por eso tenemos una. Y el nivel del agua tiene que estar en un punto, ni mucho ni poco. Hay una marca, pero empezó a llover. No era aguacero, pero era constante, constante, constante. Pasaban las horas, no se iba, y yo me asomaba y yo veía que el nivel de las aguas iba subiendo, iba subiendo. Y eso es una medida para nosotros saber que cuando se llena y se empieza a desbordar, hay que estar listos, porque el asunto se pone complicado.
Y se nos metió el agua en la casa. Y nuestra oración era para que dejara de llover. Porque si un rato, o unas horas, o un día, o 2 o 3 días, como en Costa Rica, deja de llover, la tierra absorbe el agua, se seca con el sol y la tierra vuelve a tener la posibilidad de absorber más agua. Pero si llueve hoy y llueve mañana y sigue lloviendo, la tierra pierde la capacidad de absorber el agua y entonces sucede lo que está sucediendo en nuestros pueblos constantemente. Los ríos se rebalsan, ríos chiquitos, que de un pronto a otro nos dan una noticia que un río que no tenía casi agua, de pronto se vuelve potencialmente tan destructivo que se lleva casas, se lleva puentes, se lleva todo porque un día llovió y otro también y mañana también, y por varios días no paró la lluvia, al punto de que se llenó el río, se llenaron los territorios y no pudimos controlarlos. El Señor me explicó que la oración es así, que no se trata de tener un cultazo de intercesión hoy y la próxima semana y la que sigue ya no oramos, sino que se trata de orar hoy, pero orar mañana, a veces con mucha gente, a veces con más poder y con más vigor. Pero si oramos hoy y oramos mañana y pasado mañana y oramos en la mañana y oramos en la tarde y oramos en la noche, es como que la oración es como, aleluya, provocar que la lluvia venga y se comienza a juntar un poco de agua aquí, un poco de agua allá, un poco de agua aquí, hasta que se forma de un pequeño riachuelo, un río turbulento que va a derribar lo que se encuentre por delante. Y la Biblia nos presenta como uno de los símbolos proféticos más interesantes de la Escritura lo que la Biblia llama el río de Dios. Y cuando nosotros oramos, hoy sí, mañana también, pasado mañana también, a veces en San Joaquín, como anoche en Esparza, mañana, aleluya, lo haremos en Horquetas de Sarapiquí. Nos quedaremos a dormir por ahí porque el sábado estaremos con pastores y jóvenes en Upala, en la tarde en Venecia de San Carlos, el domingo 2 reuniones proféticas para orar en Tibás en nuestra congregación, a las 3 en Limón, a las 6 en otra parte de Limón, el lunes en Desamparados, el martes en la mañana en un almuerzo con 80 pastores en Nicoya para la zona, después del almuerzo en la tarde en Belén de Carrillo con otro tanto de pastores, a la noche en Liberia, al día siguiente un desayuno con 80 pastores en la Cruz de Guanacaste, a tan solamente unos minutos de la frontera con Nicaragua para ir a orar allí. Y cuando nos devolvemos, un café pastoral. Vamos a terminar bien ensanchados, con la tienda ensanchada, un café con pastores. Más tarde en Cañas. ¿Cuántos levantan sus manos y dicen aleluya? Y al día siguiente, estamos hablando de día 10, estaremos, aleluya, allá en Guásimo, en Río Jiménez de Guásimo. Y el día siguiente estaremos en el barrio Cristo Rey en San José para las iglesias del sur. El sábado estaremos con el diputado y pastor Harlan Hoppelman en Alajuelita en 2 reuniones grandes de jóvenes. El domingo, ya estamos hablando del 12, el domingo estaremos a las 4 en el Roble. Nos devolvemos, aleluya, y a la noche en San Ramón. El lunes estaremos en Turrialba con los pastores. Ahí sí que será un café bueno. Con muchos pastores queremos animar a los pastores a la oración, darles estrategia, porque no se trata solo de lo que oremos esta noche, sino de provocarnos a la oración, de entender que estamos viviendo un tiempo peligrosísimo. Hace unos
3, 4 años, hablando con la profeta Cindy Jacobs, nos dijo, algunos profetas latinos, que muchos siervos de Dios maduros de los Estados Unidos estaban preocupados por el giro que estaba tomando la política en los países de América Latina. Ya no era el comunismo de años atrás, de revolución, no era el comunismo declarado maoísta o leninista, sino eran tendencias hacia la izquierda con toda una vocación para tratar de violentar los conceptos de familia, los conceptos de vida, para tratar de sembrar la práctica del aborto, de la eutanasia, y que ellos estaban profundamente preocupados. Hoy, Argentina está controlada por estas fuerzas. Bolivia, Perú. Colombia en marzo entrará en una pugna tremenda, porque la izquierda moderna está tomando fuerza en en Colombia. Venezuela, ni se diga. Acabamos de tener elecciones en Nicaragua. Elecciones, dicen. Y en Honduras, donde el país decidió, por personas con un pensamiento totalmente fuera de lo que me traería mi paz, escrituralmente hablando. Y nosotros, sin que esto suene una reunión política, yo no le diré a usted por quién votar, ni mucho menos. Yo ya decidí quién es mi rey, mi amo, mi dueño, mi señor y mi soberano sobre mí, sobre mi casa y sobre mi nación, y se llama Jesucristo. Pero es mi deber como profeta de Dios en esta nación decirle a cada creyente y a cada ministro: necesitamos levantar los niveles de la oración en esta nación para que nos vaya bien sobre la tierra, para que al final de cuentas, caso nuestro, tenemos en unas semanas elecciones, que Dios nos permita a todos los costarricenses elegir de tal forma que la mixtura, la mezcla, lo que se dé como resultante entre presidentes, diputados, asesores, todo eso sea gente que posicionalmente sea buena y declare el señorío del Señor y haga cosas buenas para la gloria de Dios y para bien del pueblo. Pero no lo lograremos si no oramos. No lo lograremos si no nos metemos en intercesión. Y entonces nosotros iremos el día 13 a tomarnos ese café con los pastores de Turrialba. Pero la idea es que en todos estos viajes tenemos una posibilidad de ir ungiendo el país, de ir orando por los territorios, de ir clamando por cada parte de territorio y activando equipos de oración para que sea en el templo, sea en la casa, sea como su fe les mueva y como los pastores los muevan, sea orar por algunos lugares. Por eso hoy le traemos a las cabezas de familia, a ustedes, les traemos esta botellita de aceite para que se la lleven y consagren sus casas, oren por su barrio, por las calles, y nos ayuden a todos nosotros, aleluya, a dedicar la nación para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el 14 iremos a Pérez Celedón, y el 15 estaremos con los pastores allá en Ciudad Nelly, en la frontera, con 100 pastores de esa zona, y aún vienen de Panamá. El 16 estaremos en un almuerzo tremendo con pastores de nuestra red. El 17 en Alajuela, a ver si acaso. Alabado sea Dios, ¿verdad? Digo en el campo deportivo. Y el 18 estaremos en Heredia Centro, aleluya. Y el 20 concluyendo estos 20 días de actividad, pero habremos movido cientos de botellas de aceite, que más que el aceite es activar a la gente a que hagamos algo, a que nos unamos a orar, que contagiemos a otros por la oración, aleluya, y que podamos declarar que en Costa Rica Jesucristo es el Kyrios,
palabra griega que se traduce Señor en el Nuevo Testamento y que significa amo, dueño, Rey, Señor, soberano absoluto, la máxima autoridad. Y entonces, hoy planeando con otros equipos que se están moviendo en esto con nosotros, subirán a algunos montes a orar, subiremos a algunos lugares, ungiremos la zona legislativa del país, la Corte Suprema de Justicia y las cortes o las tribunales de justicia de nuestros pueblos, los hospitales. Jasper, a nadie se le ocurre que en los hospitales, por ser el centro motor de la enfermedad y donde se muere la gente, ahí es donde están posicionadas las potestades de muerte y de enfermedad, que si se nos ocurriera rodearlas, orar y atar todos esos poderes demoníacos, en la de menos a todos los enfermos los van a dar de alta al día siguiente. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a tener que invadir las universidades para reprender esos espíritus que ideológicamente están trabajando la mente de nuestros niños y de nuestros jóvenes para tratar de cambiarlos y producir una sociedad que no tenga temor de Dios, que no tenga el temor de vivir según la palabra en la vida sexual, en la vida matrimonial, en la vida económica. Y esto solo lo arreglamos nosotros orando al Dios del cielo. Y en eso estamos, hermano, sabiendo que en esta pandemia no podemos llenar nuestros templos con la cantidad de gente que los llenábamos antes de, pero también comprendiendo que los que han permanecido durante esta pandemia son la gente más fuerte en su espíritu y en su fe, y que es la gente, son los 300 de Gedeón que Dios tiene preparados en este tiempo en nuestras naciones y en nuestra nación para proteger a Costa Rica de quien sea y de quienes sea. Que nuestras oraciones provoquen que se equivoquen los que no deben llegar a nada. Que Dios cierre la puerta a los que tiene que cerrársela y abra las puertas a los que se las tiene que abrir. Aleluya. Pero que la gloria es del Señor. Y hoy me acompaña el profeta Eric Alpizar y mi hijo el profeta Pablo Chávez. Eric. Y cada día iremos animando, motivando a los pastores y a ustedes. Su oración es determinante. No crea que su oración no produce algo. Su oración es, y la suya, y la suya, y la suya, y la mía, es esa agua que cae, esa lluvia que está cayendo, que está llenando un pequeño riachuelo y que lo convertirá en un caudaloso río que arrasará con el poder demoníaco, con la enfermedad y con las obras del infierno y con toda intención del diablo de gobernar nuestra nación y traerse abajo nuestra sociedad. Todavía hay creyentes, todavía hay ministros que creemos en el poder de Dios y que Dios está sentado en su santísimo trono. Quiera Dios un día de estos abrirnos los aforos y sentar a todo el mundo y volver a ya no preocuparnos por los espacios ni las burbujas. Pero mientras tanto, ustedes y yo somos la gente llamada por Dios para levantar la oración y bendecir esta tierra bendita. Al final le daremos su aceite que tiene una gota de vino, simbólicamente, hablando del poder de la sangre de Jesús, un granito de mostaza. Aleluya, porque este profeta piensa que usted y yo somos gente que tiene fe, como un grano de mostaza, que podremos ver el reino de Dios y el poder de Dios manifestado. Tiene un grano de arroz, porque nosotros creemos que a partir del 2022 comenzará la cosecha de almas más grande de la historia en esta nación, porque Dios ha preparado matrimonios y familias que se han salvado, se han restaurado en las casas, y cuando suene el sonido de la trompeta, aleluya, Dios llamando a la gente otra vez, vamos a ver a la gente regresar a las iglesias, pero no de uno en uno, sino de 4 en 4, de 5 en 5, y vamos a tener una cosecha de almas extraordinaria. Así que aquí hay elementos simbólicos. Tiene harina, como cuando Eliseo echó
harina en la olla de sopa que tenía muerte y la absorbió. Eso habla del poder profético. Y una gotita de sal. La sal se usaba para sellar los sacrificios, y porque la sal es un tipo de usted y de mí. Nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesús. Aleluya, somos los que sazonamos este ambiente. En estos países nuestros, todo lo mejor que sucede es por causa suya y por causa mía. Es porque el favor de Dios está sobre ti, está sobre mí. La cobertura de Dios está sobre ti, está sobre mí. Aleluya. Y le mandé a comprar estas botellitas, así como con gotero, para que no se le vaya rápido, sino que usted lo piense muy bien, pueda consagrar su casa, su jardín, su barrio. Aleluya. Y Dios va a hacerlo. ¿Que necesita esto o no para consagrarlo? No, no es necesario, pero es una ayuda, una herramienta para activar nuestra fe y para provocarnos en estos días tan importantes. Quiero que sepa que estamos viajando. Durante estos 20 días tendremos como 25 reuniones que no son necesarias hacer yo, ni son necesarias para mi congregación hacerlas, y que estamos invirtiendo mucho dinero, porque todos esos desayunos y almuerzos y etcétera, para poder atrapar a esos pastores, tenemos que pagarlos nosotros, porque si no, no vienen. Pero vale la pena cualquier semilla que se siembre, porque vamos a tener entre uno y otro y otro y otro, por lo menos unos 500 pastores con los que vamos a tratar de tú a tú. Les vamos a animar, vamos a moverlos a orar, vamos a orar por ellos. Muchos están desanimados. Cualquier cantidad de iglesias se han cerrado. Jasper, se nos dice que el 25% de las iglesias en Costa Rica se cerró. Eso significa un aproximado de 800 iglesias ya no están. Y no que su gente se fue a otra, su gente no está. Mas creemos que el Dios del cielo va a traer un despertamiento espiritual. No pensé que iba a hablar tanto, pero le voy a dar un secreto. Cuando yo hablo mucho es porque me siento en casa. Y aquí me siento en casa. Me siento en paz. Conozco la iglesia desde la aurora. Desde antes de la aurora. Mueva sus manos, póngase de pie, para que Pablo y Eri nos declaren una palabra, para que oren con nosotros, para que tomados de la mano ahí en su burbuja podamos orar por San Joaquín de Flores, que venga un avivamiento que estremezca esta zona, hermano. Que todos los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas que han provocado un cierre de los corazones, que han traído desempleo, desgracia, golpes espirituales, sean reprendidos y echados fuera. Que la provincia de Heredia entre en un avivamiento. Aleluya. Y que las 7 provincias de Costa Rica entren en un despertar. Que de frontera a frontera, de mar a mar, aún incluyendo las islas, todo Costa Rica comience a vivir una nueva temporada. Alabado sea Dios a partir de esta fecha. En el nombre de Jesucristo, voy a pedirle al profeta Eric que nos venga a llevar en oración, y cualquier palabra que él tenga, aleluya, será muy bienvenida. Amén. ¿Cuánto levantamos las manos? Ahí tómese de la mano y levántela con alguien. Aleluya. El Señor es glorificado. El Señor es bendecido. Alabado Dios. Santo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, es el volumen, es que me van a Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Un honor y un privilegio estar aquí en esta casa. Agradecemos al Pastor Jasper por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Quiero invitarle a que usted levante sus manos al cielo y
solamente retomar un pensamiento de todo lo que nos compartió el apóstol Ronnie acerca del despertamiento, acerca del avivamiento. Dice la Escritura, mis amados, que dice: en gran manera enriqueces la tierra y la bendices con el río de Dios lleno de aguas. Cuando el río de Dios, mis amados, es soltado, cuando el río de Dios, aludiendo al Espíritu de Dios, aludiendo a su fluir y aludiendo a su mover, dice: en gran manera enriqueces la tierra y la bendices con el río de Dios lleno de aguas. Si algo necesita nuestra nación, es una visitación del Espíritu Santo, del Dios viviente. Si algo, mis amados, necesita Costa Rica, es que nuevamente venga una visitación de lo alto. Que Dios derrame su gloria, que Dios derrame su poder, que nuestras provincias sean visitadas sobrenaturalmente, y Dios tiene el poder para hacerlo. Así que quiero invitarte a que levantes tus manos y que hagamos juntos una oración al Dios Todopoderoso en esta noche, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros te honramos, Señor. Reconocemos la gloria de tu presencia en este lugar, en esta casa. Y hoy juntos, Señor, en el nombre de Jesús, desde este lugar, Señor, nosotros levantamos una oración en el nombre de Jesús. Padre, que esta casa a partir de hoy sea como un epicentro de vida, que esta casa sea como un epicentro donde lo divino brote y lo divino, Señor, pueda venir a tocar y transformar los corazones. Padre, levantamos en el nombre poderoso de Jesús la nación de Costa Rica, Señor. Tu palabra dice: visitas la tierra y en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de agua, Señor. Padre, que el río de tu Espíritu Santo sea soltado sobre todo Costa Rica, sobre todo Heredia, sobre toda Alajuela, sobre todo Cartago, sobre todo Punta Arenas, sobre todo Guanacaste, sobre todo Limón, sobre todo San José, Señor. Que el río de tu Espíritu Santo sea soltado sobre nuestra nación. Que vengan días de despertamiento, que vengan días de visitación de lo alto, que vengan días de apertura, Señor, donde los cielos sean abiertos sobrenaturalmente, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos, mi amado, levanta tus manos al cielo y comienza a declarar palabras sobre tu nación. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros hablamos, llamamos el espíritu de la cosecha, Señor. Declaramos días de salvación, declaramos, Señor, días de gracia, días de salvación, días de visitación, días de despertamiento. Pedimos, Señor, oh Dios Todopoderoso, Señor, que en el nombre maravilloso de Jesús se abra un nuevo tiempo del cielo sobre nuestra nación Costa Rica. Que nuestra nación sea visitada sobrenaturalmente, Señor, y que esta nación, oh Dios Todopoderoso, pueda experimentar un tiempo de despertamiento y un tiempo de avivamiento en el poder del nombre de Jesús. Padre, hoy declaramos sobre la tierra y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, que los mejores días, que días de visitación, que días de favor divino, que días de gracia, que días de presencia, días, Señor, donde lo divino correrá sobre nuestra tierra. Declaramos, Señor, sobre Costa Rica, que nuestras eras se llenarán de mosto, que nuestras eras se llenarán de trigo, que los lagares rebosarán de mosto,
que los lagares rebosarán de aceite, Señor, y que esta tierra, Señor, todo lo que tú has determinado, todo lo que tú has escrito viene, se acelera y se precipita sobre nuestra nación. Llamamos días de prosperidad, llamamos días de bendición, llamamos días de abundancia, llamamos, Señor, días donde la economía de Costa Rica se levanta, donde viene restitución y donde viene retribución sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, el Hijo del Dios viviente, lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Mis amados, voy a bajar sus manos un segundo. Solo quiero dejarle una idea que quizás puede parecer compleja, pero espero poder proyectársela de una manera sencilla. Hay una sensación que ha empezado a infiltrarse en la iglesia a consecuencia de que nuestros números han decrecido, nuestras reuniones ya no tienen las mismas características del pasado. Hay un espíritu, una sensación de aparente derrota que ha empezado a envolver muchas iglesias, ministerios. En algunos casos hay ya una sensación como hasta depresiva de parte de algunos cristianos que no ven en lo que estamos viviendo una esperanza, un futuro, y nos estamos rodeando de toda clase de temores, de miedos. Y hay que tener mucho cuidado espiritualmente de no permitir que la sensación de la derrota embargue nuestros corazones. Hay una carga en mi corazón por la iglesia, los ministros, el liderazgo, que tiene en su corazón esa semilla y que la ha dejado ir creciendo y que le ha permitido al enemigo que le susurre. Y esta gira, estoy convencido que le va a inspirar al pueblo de Dios en Costa Rica un ánimo de victoria y de victoria, aleluya, poderosa. ¿Alguien dice amén a eso? Cuando nosotros observamos la palabra y la tratamos de analizar minuciosamente, vamos a encontrar verdades muy poderosas. Pero cuando nosotros extendemos nuestra mirada como si fuéramos un dron y analizamos la palabra como un todo, podemos encontrar diferentes periodos proféticos que se abrieron en la palabra con diferentes propósitos. Uno de los grandes periodos proféticos fue el que se apertura con Moisés y que cabalga a través de la historia hasta llegar a Salomón, donde los profetas se colocaron a la par de las autoridades. Aún muchos de los que eran profetas también eran jueces de la nación. Tenemos el caso de Moisés, el caso de Samuel, el caso de Débora, aún el caso de Natán. Encontraremos a muchos profetas que fueron llevados por Dios para influenciar autoridades. Pero luego, al dividirse la nación, al dividirse el imperio de Israel, empieza un nuevo periodo. Un periodo donde los profetas se volvieron rivales de las autoridades. Encontramos los casos como Elías peleando con Acab, pero nos vamos a encontrar los casos de Jeremías y de Isaías que fueron torturados por las autoridades. Y ese periodo se extendió dejando huella y marca en la nación porque Dios tenía un propósito. Pero luego, con la llegada del profeta Daniel, aparece una nueva temporada. Diga conmigo, una nueva estación profética. Esa estación profética tenía un objetivo: que empezaran a levantarse hombres y mujeres con otra claridad, con otra visión, que ahora ya no tendrían que lidiar con autoridades hebreas, sino que tendrían que lidiar con autoridades paganas. Y empezamos a ver a un Daniel que lidia con Babilonia, con Persia, pero luego de él aparece la reina Esther, aparece Mardoqueo, aparece también Nehemías, aparece el mismo Esdras, que tienen que tomar decisiones como autoridades de influencia, llevando a una generación hacia el propósito de Dios. Cuando uno observa ese periodo, uno encuentra que pareciera que todo está marchando mal, que las cosas van empeorando cada vez más, que la nación se está perdiendo,
que la Torá, la ley de Dios, no está siendo enseñada debidamente, que no hay un sacerdocio digno, que no hay levitas. Parece que ese espíritu de derrota ha llenado la nación de Israel, pero Dios levanta líderes proféticos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que traen avivamientos y abren puertas sobre la nación para que venga una respuesta divina. Quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está, porque estoy seguro que el Señor va a empezar a levantar voces proféticas en este país, de una nueva generación que no va a marchar como marchó la generación anterior, sino que lo hará con una claridad espiritual de poder llevar a este país, de poder encaminar a este país a grandes avivamientos, a grandes transformaciones, a grandes movimientos de salvación, de predicación del evangelio. Vamos a ver profetas, ministros, apóstoles, pastores con otra mentalidad, con una mentalidad que estará marcada por las circunstancias que hoy estamos viviendo, y harán volver a nuestra nación su corazón hacia Dios en un solo día, como lo hizo Daniel, como lo hizo Esther, como lo hizo Nehemías, como lo hizo Esdras. Reformadores, transformadores, restauradores de portillos. Así que voy a orar por tu vida, declarando que sobre ti y sobre todas las iglesias de Heredia, sobre todas las iglesias de Alajuela, de Limón, de Punta Arenas, saldrá todo espíritu de derrota que haya querido entrar, e ingresará un espíritu de victoria, de gallardía, de valor. Gente atrevida en el espíritu, para que aún a medio de las limitaciones el nombre del Señor sea exaltado. Padre maravilloso, hoy estamos en este lugar que simbólicamente representa una provincia. En esta gira, la primera vez que ponemos un pie en Heredia, declarando, Señor, que esta tierra que ha sido marcada por la idolatría, donde muchos de los que vivimos aquí, visto cómo el pueblo se ha perdido en pos de todo tipo de pecados espirituales. Hoy nosotros declaramos que esta iglesia, Dios es soberano, y la provincia de Heredia se levantan para creerle a Dios, para creerle al Espíritu Santo y a la transformación de este lugar, para que vengan cambios, para que vengan reformas, para que vengan avivamientos, para que vengan olas de sanidad, para que vengan olas de salvación. Y toda sensación de no puedo, no alcanzo, no llego, se disipa en el nombre de Jesús. Y ese espíritu superior que estuvo en Daniel, ese espíritu para sobresalir, para sacar la cabeza del promedio, para estar por encima de las estadísticas, viene sobre la iglesia de Cristo, viene sobre el cuerpo de Cristo, para establecer verdades profundas que marcarán generaciones, y serán nuestros hijos y nuestros nietos los que tomarán esos lugares, los que avanzarán en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la economía, de la educación, en toda clase de espacios de la sociedad. Tendremos hombres y mujeres que afectarán el entorno y cambiarán este país para siempre. Y aunque el diablo crea que está ganando la batalla, tú prevalecerás, tú prevalecerás. Y por tercera vez lo repito, tú, Señor, oh Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, prevalecerás sobre Costa Rica, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que Dios hará grandes cosas? Antes de entregar este tiempo, levante sus manos al cielo como si fueran misiles. Vamos a reprender esos principados sobre San Joaquín de Flores, esas potestades de muerte y destrucción sobre la provincia de Heredia y sobre nuestra nación. Use usted sus palabras. Todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Aleluya. Y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Atemos principados sobre Punta Arenas, sobre Guanacaste, sobre Limón, sobre San José, espíritus territoriales sobre Heredia, aleluya, y sobre las provincias del país y sobre todo Costa Rica. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, levantamos nuestro clamor, nuestra oración de autoridad, en el nombre que es sobre todo nombre.
Desde esta plataforma de autoridad y lanzamiento espiritual, nosotros nos levantamos en contra de todo principado y todo espíritu territorial que está tratando de dañar y destruir la provincia de Heredia. Sea atado el principado sobre Heredia, sea atado en el nombre de Jesús el principado sobre Alajuela, los principados sobre Cartago, sobre Limón, sobre Guanacaste, sobre Punta Arenas, sean reprendidos, atados y echados fuera de nuestra nación. Y todo principado, todo espíritu territorial sobre Costa Rica que está tratando de destruirla, los sujetamos en el nombre de Jesús. Clamamos por ángeles de alto rango que se muevan ahora en función de nuestra autoridad, y que, Señor, desde esta plataforma de lanzamiento espiritual sean sometidas todas las fuerzas del infierno, los gobernadores de tinieblas que están tratando de trabajar a través de los candidatos a la presidencia, a través de candidatos a las diputaciones, poniendo en ellos ideas de cómo aprovecharse de nuestra nación. Nosotros reprendemos esos espíritus de Satanás, cerramos la puerta a todos los poderes demoníacos y a todos los seres humanos que quieran dañar nuestra familia, nuestra sociedad, y declaramos, Señor, que Jesucristo es el Señor, el amo, el dueño, el Señor y el soberano de nuestra nación, y que veremos su gloria de una manera maravillosa, y cubrimos de frontera a frontera, de mar a mar, nuestra tierra costarricense, aleluya, para la gloria de Dios, aleluya. Y una vez más, levante su mano para decirle algo. Hoy yo estoy escribiendo en mi casa lo que llamamos la guía profética del año 2022. Bíblicamente corresponde al año bíblico 5782. Y Dios dice que el 2022 será el año de los milagros de la familia. Será el año en donde Dios honrará a la gente fiel de las iglesias y comenzará a producir milagros a favor suyo y a favor mío. Terrenos, casas, propiedades, empleos, aleluya, empresas, emprendimientos, aleluya, relaciones, aún matrimonios que no se dieron, en muchos que los han anhelado, comenzarán a venir para la gloria del Señor. Deudas caerán, poderes destructivos financieros caerán, y vamos a ver a Dios hacer maravillas este próximo año, aleluya. Aunque al lado nuestro, a la derecha, caigan 1000 y al otro lado 10,000, usted no se preocupe, porque a usted no le llegará la plaga ni la pestilencia, porque el Dios del cielo lo cubre. Y declaramos sobre ti que en este 2022 vas a tener el mejor año de tu vida. Si usted lo cree, apláudale al Dios del cielo. Aleluya, gloria a Dios. Solo queremos decirles que hemos traído, no sé cuántas deben haber ahí, como 150, que van a alcanzar para más que el jefe de familia. Entonces los hermanos la van a administrar, ¿verdad? Para que ustedes tengan la suya, y una vez que los jefes de familia se lleven la suya, si queda más, que se lo lleve la jefa de familia, alabado sea Dios, o los hijos de la casa. El hermano Jasper con nosotros, un placer y un privilegio, Jasper, estar con ustedes. Gracias. Aleluya, vamos a ver cosas grandes. Amén.